Buenos días, hoy es jueves 6 de noviembre del año 2025. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al doctor Juan Pablo Serrano, historiador. Doctor, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Vamos a comenzar esta entrevista con el tema de la consulta popular y referéndum convocada por el Gobierno Nacional. El proceso está en marcha a cargo del Consejo Nacional Electoral. Obviamente están haciendo las campañas respectivas los diferentes grupos sociales, políticos, unos por el sí y otros por el no. Pero le pregunto al historiador, una de las preguntas es sobre volver a permitir la instalación de bases militares norteamericanas en territorio nacional. ¿Qué nos ha enseñado la historia? ¿Nos ha dejado buenos o malos resultados este tema de las bases militares extranjeras en territorio nacional? Buenos días. Buenos días, un saludo a usted, señor periodista, y un saludo a su directa radioaudiencia y a los televidentes por vías electrónicas. Eh, han- Ha sido un motivo de reflexión lo que está sucediendo en torno a la consulta y al referéndum convocado por el señor presidente de la República. He visto con atención una serie de análisis que se han hecho. Quisiera destacar sobre todo dos porque en muchos casos hay análisis interesados que marcan una indudable acción tendencial para influenciar en los potenciales electores. Me quiero referir a los análisis del CIES dirigido por Tatiana Larrea y lo que se hizo público el día de ayer, los análisis de clima social dirigidos por Santiago Pérez. Los dos concluyen en un elemento que me parece altamente preocupante. Estamos ante una sociedad sumida en la violencia y que tiene un estado de ánimo pesimista. Ese es el elemento que entrecruza todo el panorama del Ecuador. Tenemos un problema anímico muy fuerte que enfrenta un nivel de inseguridad marcado y en muchos segmentos de la población una evidente dificultad en la economía. Ese es el marco referencial en el que se hace la consulta, eh, que lo marca todo, por cierto. En este sentido, si es que nosotros hacemos un análisis histórico, desde el año 79, perdón, desde el 78 que se inició el proceso de retorno a la democracia, se han gestado 13 procesos como el que estamos viviendo este momento. Se inició el primero en el 78 con la convocatoria al pueblo ecuatoriano para que se pronuncie por una de las dos constituciones, por la del 45 reformada o por la nueva constitución. Y siguieron una serie de otros procesos, como aquel del 86, en donde León Febres Cordero convocó a pronunciarse a la gente, Sixto Durán Ballén llamó a dos consultas populares y referéndums, Fabián Alarcón hizo lo propio, Rafael Correa convocó en varias oportunidades. Debo destacar que en el año 97 se convocó a una consulta popular para la constituyente del año 97-98 y en el año 2007 se hizo lo propio para la constituyente del 98. Entonces, existe experiencia al respecto. Quisiera destacar un elemento que me ha llamado la atención de los datos históricos que he encontrado. En las dos últimas convocatorias, en la del 97 y en la del 2008, a propósito de consultarle a la gente si quieren o no un proceso de llamado a constituyente, recordemos el momento histórico. En el 97 habíamos salido de una situación muy compleja con la caída de Abdalá Bucarán. El país estaba crispado. Estábamos a puertas de un fenómeno del Niño, una situación muy compleja que no habría que perder de vista.
Y en el año 2007 el país venía de una serie de confrontaciones, de trifulcas, que justamente se iniciaron en lo antes mencionado, que luego se agudizó con el fenómeno del Niño, con el colapso del sistema bancario, con la caída de varios presidentes. Finalmente, en las dos consultas que se hizo, ganó el sí. Esa es la realidad histórica. Este momento estamos a puertas de una tercera consulta con un país con las condiciones que he relatado al inicio de mi intervención. Siento que es bien complicado el tema de la seguridad. Indudablemente el país está atravesado este momento por un nivel de complejidad en seguridad que nunca la habíamos tenido antes, en donde gran parte de los espacios del país están tomados por el crimen organizado y por la violencia, y por un repliegue del Estado también, en donde quienes ejercen la fuerza, nos guste o no, son los grupos de delincuencia organizada. Y esto es complicado. Respecto de las bases, el Ecuador tiene algunas experiencias históricas. En la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos establecieron base en Baltra. A inicios del siglo establecieron no una base precisamente, sino el FAL, que se llama, que es un puesto de asistencia en Manta, que se pasó a denominar la base de Manta. Hoy la seguridad plantea nuevos escenarios. A mí me llamó la atención la reflexión del presidente de poner una base en las Galápagos a esta altura. Solamente podría ser concebida en la medida en que se quiera utilizar la base para tener un control del canal de Panamá y del puerto de Chancay, el puerto de aguas profundas de Chancay en Perú. Pero los conflictos del Ecuador se viven en gran medida en el continente y se necesita indudablemente controlar el mar. Pero la base debe estar, en el caso de darse, establecido en el territorio. Hoy todo lo que hace relación con el establecimiento de bases en el mundo ha cambiado mucho porque la tecnología ha sido influenciado por los desarrollos tecnológicos, ¿no? La tecnología militar ha sido modificada en grado sumo, entonces no es la misma lógica de antes. Y esto habría que tener tino. Siento que el Ecuador como tal no mira con buenos ojos la presencia de fuerzas foráneas al conflicto, porque esto nos puede traer consigo ingresar en un conflicto de impredecibles condiciones. Hoy el mundo en general está viviendo un proceso de cambio en donde después de la caída del bloque, del muro de Berlín, en donde se vivió un mundo unipolar, el mundo está avanzando a una situación de tensión como nunca antes ha visto. Y la gente siente esta cuestión. Entonces, no sé si es que es lo más correcto ingresar. Sí es necesario procesos de cooperación internacional, indudablemente. Sí es necesario, pero sin ceder territorio nacional. Así es. Yo creo que si es que nosotros leemos con un poco de acuciosidad lo que ha sido las acciones, por ejemplo, del ex embajador norteamericano Michael Fitzpatrick, que fue una persona que ha sido muy poco estudiada en el Ecuador, pero es uno de los embajadores más gravitantes que ha tenido Estados Unidos en su historia y que modificó por completo la correlación de fuerzas, firmó acuerdos, recorrió el país. Y este momento, las determinaciones que emanan de la gestión del entonces embajador Fitzpatrick, que se permitió retirar visas hasta la vicepresidenta de la República, hacía ruedas de prensa en donde nombraba narcogenerales, una serie de cosas de esas, eh, tuvo un papel muy activo para su labor de diplomático. Yo creo que generaron un nuevo marco relacional entre el Ecuador y los Estados Unidos, que me parece que este momento han allanado camino para que se dé una cooperación de las fuerzas, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Em, yo creo que el presidente de la República apela a ese hecho más como una arenga de campaña, como una estrategia real. He visto y escuchado declaraciones que no son claras, porque si es que nosotros nos remitimos al elemento fundamental, que es
el basamento de la consulta que hace en la consulta popular, lo que está escrito y avalado por el Tribunal Electoral, no habla de bases extranjeras como habla el señor presidente, habla de bases militares y las bases militares tienen otros países. Entonces, yo creo que hay una carencia de preparación para el manejo del léxico específico del tema que estamos tocando. pero, pero cree que es a propósito. Yo creo que eso es un juego de varias cosas. Creo que hay falta de preparación indudable. Hay una evidente falta de preparación. Y siento que también hay una estrategia electoral, hay una estrategia política de gestión de gobierno, a través de la cual establecer una campaña perpetua se ha vuelto una forma de gobierno, ¿no? Al no poder solventar los temas evidentes, como puede ser el tema de salud, educación, petróleos, energía, bienestar social, eh, nos convocan a una sempiterna campaña para mantenernos distraídos y tenernos conversando de temas cuando si es que nosotros queremos viajar desde aquí a Guayaquil, tenemos una vía totalmente destrozada, ¿no? Esa es la realidad. O si queremos hacer lo propio a Loja, es evidente. O si viajamos desde Quito hasta la zona oriental tenemos una carretera con serios inconvenientes, ¿no? Pero no se habla de eso en el país, se nos pone la agenda. No sabemos qué, ya no sabemos ni qué pensar sobre estos temas del gobierno nacional, lo que pretende. El presidente ha dicho que si es que gana la consulta, allí va a explicar qué quiere hacer con la constituyente. Y la gente se ha quedado también con esa preocupación, ¿no? Si es que gana el sí, hablaré. Bueno, mire, yo creo que, a ver, el Ecuador ha tenido mm, primeras autoridades de todo tipo. Hemos tenido empresarios, hemos tenido políticos de mucha De altura. todo tipo. Pero lo más hemos tenido caudillos, hemos apelado mucho al populismo en los últimos años y yo creo que el país ha ido labrando una condición extremadamente compleja. Siento que lo más delicado que uno puede convocar a un pueblo es a una constituyente porque es a redactar un pacto social. Eso es la Pero constituyente. pacto La social, constituyente un pacto social, bien dice usted, es un pacto en donde social, estén es un pacto involucradas social. todas las organizaciones, las A fuerzas. todos, absolutamente, absolutamente. Es un pacto social en donde se vean reflejados todos los integrantes que habitamos en el Ecuador. No solamente los cercanos al señor presidente o las fuerzas empresariales o los indígenas o los campesinos o la gente de la costa o la gente de la Amazonía, todos, absolutamente todos. Por lo tanto, tienen que estar las voces y las mentes más claras en ese proceso. Eso no se agota con los representantes de ADN. Yo me pregunto, ¿qué está pasando con las fuerzas políticas del Ecuador? No tenemos partidos políticos. El nivel del Congreso es menesteroso. He escuchado a los representantes de la provincia de La Suay. El Azuay ha tenido gobernadores de enorme altura, realmente de enorme altura. Hemos tenido representantes al Parlamento que han sido una verdadera guía nacional. Siento que el momento presente, este periodo, no es justamente una continuación de lo que ha sido una tradición histórica. Entonces, la pregunta es, ¿con qué personas van a redactar esa constitución? El señor presidente ha dado algunas luces, pero estas luces son luces equívocas. Ha dicho, quiero una constitución de 180 artículos. ¿No será mejor primero plantear los temas y luego plantear los números? O sea, los bueyes no van Debería, atrás de doctor, la carreta. debería haber requisitos para los que pretenden ser candidatos a la Asamblea Constituyente, pues, y no los mismos de siempre que ya están apilándose. Mire, señor periodista, yo creo que uno de los elementos que fue destrozando al país y que no se lo ha dicho y que yo lo voy a decir,
Creo que es una de las primeras veces que se va a decir esto. Yo asistí en calidad de asesor a la Asamblea Constituyente de Montecristi. Y una de las cosas que reconocía es que el poder de la justicia constituido podía tener equívocos, que los tenía, pero los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que yo conocí en ese momento eran todas personas que estaban al final de su vida laboral, en donde habían hecho un tránsito que les había permitido llegar por sus méritos a la Corte Suprema de Justicia. Aquello se modificó. Y cuando se modificó aquello y se consideró que una persona de 18 años, de 24, de 25, de 30, está capacitada para cumplir cualquier cargo público, es lo que ha ido acabando con el país. ¿Por qué? Porque la experiencia no se consigue en cada esquina. La experiencia se la labra a lo largo de la La vida. preparación académica, los estudios. Es la preparación ética que se le va haciendo a lo largo de toda la existencia. Este momento tenemos integrantes de la Corte Suprema de Justicia que no llegan a los 32, a los 33, a los 34 años. ¿Qué experiencia de vida puede tener esa persona? Por favor. Entonces, eso se da absolutamente en todo. Bueno, y Y es volverá, que doctor, y volverá a pasar, ¿no? Y volverá a pasar, tenga la seguridad que volverá a pasar si es que gana el sí y se convoca una constituyente, ya veremos que volverá a pasar los mismos vicios, porque los es que partidos políticos, lo que le interesa es el montón para alzar la mano, para sus intereses. es que va a volver a pasar, porque en el Ecuador se estructuró desde hace muchos años una lógica de beneplácito con los grandes electores. Si es que usted apela a la pirámide demográfica de votantes del Ecuador, tiene que el segmento que podríamos calificarlo de inferior a 35 años, los sub 35, llamémoslo así, son alrededor del entre 35 y el 40% la votación. Entonces, ese es el electorado que se disputan absolutamente todo y les rinden total pleitesía. Yo hago una reflexión y me hago una reflexión a mí. ¿Qué hubiese sido mi vida si es que a los 18 años optaba por ser diputado del Congreso Nacional? ¿Qué podía aportarle al país? ¿Qué experiencia de vida tenía a los 18 años, a los 20, a los 25, a los 30? Ninguna, muy poca. Que esto puede ser complicado para comprender a muchos segmentos juveniles, es complicado, porque las nuevas generaciones de jóvenes piensan que conocen el mundo, se la saben todas y nos quieren imponer su verdad. La clave del país está en la mixtura, es necesario la voz de los jóvenes, pero no una voz sobre la base de negar a la gente que tiene experiencia. Lo que ha sucedido con las instituciones del Ecuador es la muestra de cómo se puede destruir el país sobre la base de permitir que la democracia destruya las instituciones. Entonces, ¿quiénes han accedido sobre la base de entre comillas de la meritocracia? Vaya a ver lo que ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana. No existe una sola persona de méritos, que esté en 40, 50, 60, 65, 70 años, terminando su vida laboral y que se preste para las grandes funciones. Le voy a poner un ejemplo. El doctor Hugo Ordóñez de Espinosa se fue como Contralor General del Estado, presentó su nombre para hacerlo. ¿Qué edad tenía en ese momento Hugo Ordóñez? Probablemente estaba entre los 50 o los 60 años, pero este momento para ser diputado se necesita tener 18 años, 22. Esa es la clave. Ujú. Esa es la gran diferencia que sucede en el Ecuador. Y si no modifiquemos, perdón, si no podemos modificar este elemento de cualidad para la representación, va a ser muy difícil que en caso de ganar el sí y se convoque a una asamblea constituyente, podamos tener resultados distintos a los que tenemos en el Congreso. Todo indica que no.
Qué pena. Cambiemos de tema. Se nos acaba el tiempo. No quiero dejar pasar esta entrevista con usted para consultarle sobre otro problema grave que tenemos los ecuatorianos, grave y que cada vez se va complicando más y más, el tema de la inseguridad en Cuenca. Vea usted, señor doctor, los sicariatos en Cuenca, antes, ¿cuándo pues? Un sicariato. Ahora va siendo pan de todos los días. Los sicariatos, las noticias están allí. Le balearon a dos personas en la Ordóñez Lazo. Encuentran dos cadáveres por la Panamericana. Bueno, ¿a dónde hemos llegado? No. Y las autoridades dicen pues que hacen grandes operativos y que la cosa está marchando muy bien. Señor periodista, hace algunas semanas he publicado a nivel nacional en el portal Plan B dos artículos que tocan temas de seguridad. Durante casi 24 meses estuve al frente de soberanía energética. Nunca fue mi experticia el tema de seguridad, nunca la toqué. Ahí por primera vez abordé y me metí de fondo en el tema, porque habían dos núcleos operacionales de las fuerzas de seguridad del Ecuador. Por un lado el ejército, perdón, por un lado las Fuerzas Armadas y por otro lado la policía. Entonces, algo se aprendió a lo largo de casi 2 años de un trabajo nacional muy interesante. Yo siento, señor periodista, que hay una carencia de un plan estratégico nacional de seguridad y por lo tanto hay una carencia de un plan estratégico local de seguridad. En los planes estratégicos se incorporan una serie de componentes. Uno de esos componentes es el componente operacional ligados a las fuerzas de seguridad, pero desdeñamos una visión que es una visión de seguridad ligada exclusivamente a las Fuerzas Armadas y a la policía. Desligamos, por ejemplo, la enorme importancia que tiene la participación municipal o de las juntas parroquiales como agentes directos en territorio. En las semanas anteriores nos ha dado muestras de lo equivocado que está el Plan Nacional al gestar un divorcio con los municipios, lo que ha sucedido con el famoso Porsche en la isla Trinitaria. Ahí hemos podido ver que el sistema de cámaras de Segura EP del municipio de Guayaquil nos ha podido poder tener una cobertura integral de las cosas. A mí me parece que es necesario en la ciudad de Cuenca, por ejemplo, reforzar el Consejo Ciudadano de Seguridad. A mí me parece muy poco edificantes las declaraciones del señor gobernador, que ha considerado la competencia es mía, no es del alcalde, gritando. Uno tiene que ser sereno en estas cosas, tiene que unir fuerzas, tiene que haber mayor madurez entre las partes. La colectividad así lo pide. El Consejo Ciudadano de Salud, perdón, el Consejo Ciudadano de Seguridad tiene que involucrar a todos, al municipio, al Consejo Provincial, a la gobernación, todos hermanados por la seguridad de nuestra región. Se tienen que implementar todos los portales de control. Desde hace muchos años existen los métodos eh, em, todo lo que es la revolución digital de las cámaras. Esa es una cuestión que se vivió hace años y yo no sé qué pasa en el país. O sea, los sistemas de seguridad parten de un elemento medular que es una cabeza estratégica de pensamiento. Si no hay esa cabeza estratégica de pensamiento, estamos dando palos de ciego. Claro. El crimen organizado necesita un brazo operacional, pero al mismo tiempo un núcleo estratégico de pensamiento, un cuarto de guerra. Y tiene otros elementos adicionales, todo lo que son los controles colaterales, control en todo lo que hace relación con las propiedades en los municipios, con todo lo que hace relación con los movimientos económico-financieros. Es decir, demanda una mancomunidad de esfuerzos y eso hace falta en la ciudad de Cuenca. Bien, habrá tiempo, doctor, para seguir analizando estos temas relevantes, importantes, pero que la corrupción está enquistada en todo lado
está enquistada, no, no hay institución pública que se salve, no hay institución pública y vivimos enfrascados en enfrentamientos inútiles entre autoridades, entre ofensas, denuncias de corrupción, en fin, y así vamos de tumbo en tumbo. Gracias por la entrevista al doctor Juan Pablo Serrano, historiador. Doctor, hasta la próxima, que tenga buen día. Muchas gracias, Jaime. Le deseo un muy buen día y un saludo final a toda su teleaudiencia. Buenos días.